¿Cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente a una sesión más que vamos a tener en esta parte del canal, donde vamos a compartir algunas reflexiones, experiencias, ¿no? De parte de algunas personas especiales, importantes, ¿no? Y que de alguna manera han tenido un recorrido claro, ¿no? De desafíos, pruebas, y que en esta oportunidad eh, que tenemos, este podcast eh, o entrevista, charlaremos, ¿no? Así que de ya, nuevamente muy bienvenidos. Y en esta oportunidad tengo a mi amigo Andy, ¿no? Eh, que bueno, también en esta oportunidad tengo la gracia, ¿no? De poder compartir este momento, y él nos va a compartir una de sus experiencias y compartir de alguna manera también cómo las ha podido superar y qué reflexión nos puede compartir, ¿no? Así que de ya, muy bienvenido Andy, y de ya agradecido de que estés acá. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y bueno, nada, lo que pueda aportarle a cualquiera, con gusto. Bueno, para ir entonces un poco más concreto, ¿no? A la pregunta, ¿no? Bueno, si te quieres presentar un poco, Andy, para que te puedan conocer, contarnos algo sobre ti. Bueno, mi nombre es Andy Rivera, soy de Caracas, Venezuela y tengo 32 años. A los 23 me mudé a Buenos Aires, en parte por la cuestión social y política de mi país, pero también buscando como nuevas aventuras, nuevos desafíos. Y bueno, elegí Argentina porque me llamaba mucho la atención todo lo que era la cultura, la pasión por el fútbol, las oportunidades que daba para las personas que venían de afuera y nada. Desde hace 9 años estoy acá. Wow, hace mucho tiempo, ¿no? Sí, pasa rápido. Y fue por también un tema nacional que quizás te tuviste que trasladar hasta acá. Sí, bueno, todo el tema político en Venezuela, de que más de 8 millones de personas han migrado por la situación social, influyó muchísimo. Eh, Entonces, hay personas que básicamente han habido 3 olas de migración en Venezuela y yo pertenezco como a la segunda ola de migración. Okay. ¿Familia? ¿Cómo se encuentra? Bien, justo ahora está mi mamá conmigo acá, Okay. está de visita larga y disfrutando, compartiendo, mostrándole la ciudad y todo lo que he vivido en todo este tiempo. Okay. Bueno, desde ya realmente muy agradecido, porque de seguro que no habrá sido fácil, pero bueno, como vamos a poder estar escuchando un poco, ¿no? Nos vas a estar contando algunas cositas, ¿no? Que se te han sido desafiantes y cómo las has podido superar, ¿no? Pero bueno, primeramente, bueno, de mi parte sí te he conocido, porque tú tienes una franquicia, ¿no? De algunas de las empresas, de bueno, negocios de eh, Big Pizza, ¿no? Sí. Pero bueno, por un lado, bueno, sí, preguntarte que quizás en ese camino, ¿no? De poderte como afianzar en ese rubro, qué desafíos has tenido, y bueno, sí, de alguna manera, en estos años también, porque no ha sido fácil, seguro, ¿no? Trasladarte a una nueva nación, qué desafíos has tenido, como las has, entre las dos situaciones, superado, ¿no? Claro. Bueno, primero como de migración, o sea, yo siempre que toco este tema digo, la vida normalmente tiene muchas dificultades y cuando migras, como que lo multiplicas un poco más porque es llegar a un lugar capaz con pocos o ningún amigo, pocos contactos, entonces es como volver a hacerte camino en otro lugar donde capaz no tienes conocimiento de dónde hacer trámites, documentación legal, entonces toda esa parte como que le agrega una capita de dificultad. Por suerte Argentina es muy abierta a la migración, ahorita justo han cambiado algunas cosas, pero es un país que se ha hecho a base de migrantes, entonces ha sido muy bueno eso, sobre todo para la comunidad venezolana, que por ser del Mercosur tiene algunas facilidades, pero principalmente eso, es bastante desafiante el hecho de capaz llegar a un lugar, no conocer a nadie, capaz pasar por un mal momento de cualquier índole, Claro. de salud, monetario, lo Sí, que varias sea, cosas, ¿no? y capaz no contar con nadie es algo que cuesta mucho. Poco a poco, como fue creciendo la migración venezolana, se ha hecho como una población grande en Argentina y nada, como que empiezas a encontrar cosas que tú comes en tu país,
que mucha gente le da como ese sentimiento o esa nostalgia de extrañar las cosas con las que se crió. Sí, quería contarte, ¿no? Porque sí, hace unos tiempos atrás, bueno, no es que estaba mucho este efecto, ¿no? De que quizás vengan más inmigrantes al país, pero bueno, sí de a poquito como que se veía una población extranjera más numerosa. Se han conocido varias nacionalidades, colombianos, bueno, bolivianos, venezolanos también. Por un lado, comentarnos que fue un poco también peculiar conocer a nuevas nacionalidades, pero también que tienen ese gusto agradable, ¿no? Por ejemplo, más en el ámbito colombiano o venezolano, ¿no? La gente te transmitía muchísima esa aura, muy lindo, ¿no? También, bueno, eh, esto que se fue avanzando y comentabas, ¿no? Que de a poco se comenzó a generar una comunidad mayor. Creo que sí, también lo vi bastante positivo, ¿no? Obviamente, lo ideal, ¿no? Sería como que cada nación pueda como que tener esa oportunidad de conocer otra cultura, no por una situación capaz que nacional difícil, ¿no? Claro. Como nos comentabas, pero bueno, se puede aprender muchísimo de las diferentes culturas. Y bueno, más que nada también uno de los puntos que quería preguntarte, ¿no? Más concretamente así de la nación argentina, ¿no? Okay. ¿Qué te ha llamado la atención o gustado, ¿no? Como para que puedas afirmarte acá. Bueno, mira, la diversidad de culturas en lo particular es algo que me gusta mucho porque siento que una de las cosas más importantes de la vida es compartir. Entonces, compartir, no sé, en este caso contigo, que una nación de tanta oportunidad, no sé, he conocido gente de África, de Europa, de América, de Oceanía. Entonces, en Venezuela, a pesar de que obviamente había turistas y gente que migraba, creo que nada que ver con la cantidad de personas que puedes conocer acá. Y mucho la parte cultural. Siempre hay algo para hacer, bien sea de música, a mí me gusta mucho el cine, la fotografía, entonces conseguí muchas cosas de esas acá y es algo que me gusta muchísimo. Es como que te abre la visión, ¿no? Que uno Sí, sí, totalmente. El hecho de emigrar es una de las cosas que también te hace entender que no eres el centro del mundo, ni tú ni tu país. Entonces, te pone en una situación donde capaz eres también mucho más observador de cómo transcurren las cosas y empiezas a comparar con tu país. Bueno, por lo menos yo soy bastante reflexivo, así que me fijo mucho en ese tipo de cosas. Y, pero nada, me agrada mucho que es un país muy receptivo a las diferentes culturas. Me gusta mucho la gastronomía y puedes conseguir gastronomía de cualquier país. Entonces eso está muy bueno. Muy bien, muy bien. Muy linda esa acotación, ¿no? También de dar la apertura que podemos ser individuos que estamos como para poder experimentar no solamente un solo tipo de experiencia, ¿no? Sí, sí. Sino que como es un diseño innato, ¿no? De que nuestra mente, nuestro entendimiento de las cosas puede crecer hacia un nivel que muchas veces no imaginamos y me parece que me lo vas a confirmar, ¿no? Pero que al final eso, ¿no? Ese salto, ¿no? Termina incluso a uno haciéndonos mejores individuos, ¿o no? ¿Qué ha pasado? No, no es que has hecho un salto, pero que al final te perjudicó. No, Te has sí. beneficiado. Básicamente hay muchos momentos donde uno como que medio se acomoda en la vida. No digo que las personas no pasen por dificultades, pero como te digo, migrar es como ponerte en una situación incómoda. Claro, también eso depende mucho de la migración venezolana, que es muy diferente a alguien que planifique su migración. Sin embargo, es muy probable que pasen los mismos retos. Pero sí es algo que sin duda alguna te hace mucho más fuerte, mucho más resiliente. Eh, Obviamente todas las experiencias son diferentes, pero en líneas generales considero que sí te hace crecer como persona porque te expone a cosas que quizás no fueses intentado por tus propios medios o en la comodidad de tu país. Pero más allá de eso, creo que
que sí, sin duda alguna te hace mejor en alguna parte, no todos en la misma, en la misma, Claro, en el mismo sentido. claro, en el mismo sentido, pero seguramente o quedas con la mente más abierta o llevándote una experiencia de Más otra cultura. receptiva, digamos. Claro, sí, total. Y nada, creo que, sí, o sea, en mi particular opinión, creo que sí, se te hace mejor por alguna parte. De hecho, justo ahora que está pasando como que hay gente que piensa volver a Venezuela, Sí. ponele, yo volví a Venezuela con 9 años de experiencia en Argentina y seguramente llegó con ideas mucho más nuevas Claro. que si solo Te fuese termina estado en ayudando Venezuela. también. Claro, sí. Entonces, eh, viéndole el lado positivo, siempre como que te hace una mejor versión de esta mezcla de hecho es argentino, japonés y judío, entonces tiene como bastante Un mezcla combo y aporta. especial, muy bueno. Pero sí, he corrido con mucha suerte. De hecho, todo mi proceso migratorio, en lo personal, siempre he dicho que por más dificultades que he tenido, he estado como cuidado o bendecido por algo, porque también es parte de ver siempre como el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. Claro. Pero si uno corre con la suerte, pues también he aprendido que influye mucho el tema de la suerte. Nada, Todo puede salir. sí, bien. todo puede salir. De hecho, hace poco, contándolo con el tema de las empanadas, Sí. pasé cerca del lugar donde probé por primera vez las empanadas argentinas. Y me compré una como para recordar el sabor Claro. de la empanada. Una linda anécdota. Claro, y fue como pensar, 9 años después tengo una franquicia, todo lo que pasó de por medio y justo ese lugar, era como, Claro. fue como cerrar un círculo. Y fue difícil poder conseguir ese rubro, ¿no? En donde estás tú. O sea, en general la gastronomía de verdad es bastante complicada porque tiene muchas pérdidas, todo importa, en todos los negocios pasa, pero en la gastronomía, como es algo que tiene mucho desecho, Claro. todo importa. Pero el llegar hasta ahí, obviamente, este es mi primer negocio físico, pero anterior a eso tuve diferentes emprendimientos digitales, el alquiler de lavarropas que te dije que era como una novedad acá porque es algo que no se acostumbra. Totalmente. Pero sí, el camino fue, hay gente que tarda más, gente que tarda menos, pero por lo menos mi camino fue ese. ¿Y cómo de tu parte pudiste superar eso, ¿no? Que se te vino, ¿no? Como una prueba, pero de alguna manera has podido, ¿no? Superarlo. ¿Cómo lo has hecho? Mira, básicamente a veces teniendo mucha fe en el proceso, porque hay días que pueden pasar una semana pasando todos los días cosas difíciles de superar, retos complicados, que capaz no tienes el conocimiento, no tienes la expertise de cómo resolverlo. Y por suerte tengo buenos vínculos que siempre me han brindado la mano o me ha llegado por cosas del destino la persona que necesitaba en ese momento. Wow. Pero sí, a veces en gastronomía o en general en la vida y en emprender, hay veces que no puedes tener 2 días tranquilos seguidos, entonces, pero ha sido una experiencia linda. En particular, lo elegiría de nuevo. ¿Qué consejo nos darías como para ir cerrando a la audiencia, entre nosotros, ¿no? Para que nos quede y podamos continuar reflexionándolo y tomarlo, ¿no? Bueno, como te dije la otra vez que conversamos fuera de grabación, el atreverse a hacer las cosas, no necesariamente tener el avión completo, pero sí arrancar con lo que uno tenga, con lo que uno sabe, con lo que uno es. Una improvisación estratégica, por así decirlo. No sé si improvisación estratégica, porque capaz podría ser un término, pero sí el atreverse a, en este caso tú, desde que te conocí, me dijiste que querías tu teléfono, que querías grabar videos y todo ese tipo de cosas, y yo te dije, bueno, arranca con lo que tengas y poco a poco te fuiste armando, y eso es un vivo ejemplo de eso, de atreverse a, y de que no hay que tener las cosas, o sea, pero a veces uno por miedo, me ha pasado muchas veces que por querer que las cosas sean perfectas, demoras muchísimo en arrancar, entonces
es mejor hecho y corrigiendo a que sea perfecto, porque nunca llegamos a esa perfección. Sí. Detenerse por límites, ¿no? Sí, Sin miedo al éxito. sí, tal cual. Sumé al éxito. Muchas gracias entonces, Andy, por esta oportunidad de tener esta entrevista, ¿no? Y compartirnos diferentes experiencias de tu parte, unas también muy íntimas, que en tu vida te han marcado mucho y te han fortalecido, como te conozco y como también lo vas compartiendo, ¿no? Así que de ya, muchas gracias y bueno, esto que se está compartiendo aquí, que a cada uno de ustedes les pueda servir mucho, porque la sabiduría también se encuentra no solamente, por supuesto, en nuestras propias experiencias, ¿no? Pero no solamente en libros o información, sino en experiencias concretas que han sido procesadas, ¿no? De una manera humilde, ¿no? Y bueno, muy íntimamente, como para que después sea una lección de vida, ¿no? Así que eso para ir cerrando, ¿no? Desafíos de vida es las entrevistas que estamos llevando adelante, esperamos que les guste y este ha sido el podcast de esta oportunidad. Muchas gracias, Andy. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad